Hola colegas, me da mucho gusto saludarlos. Soy el profe Oscar y te invito para que juntos hablemos de docencia respecto a estas orientaciones que acaban de ser emitidas para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Espero que estés disfrutando tus vacaciones y esta información te ayude a seguirlas disfrutando todavía más. Porque miren, en un video anterior ya puse las orientaciones para supervisión y para directivos y esta es para colectivo docente de educación básica. ¿Esto qué quiere decir, colegas? Que es para preescolar, primaria y secundaria. Son orientaciones para toda la educación básica. No viene segregado, viene todo junto. Y lo mejor es lo siguiente, la fecha, mis colegas. Tenemos 2 días más de vacaciones. Estábamos citados el 19 y no, va a ser hasta el 21. Significa que tenemos 2 días más para seguir disfrutando de esas merecidas vacaciones o receso escolar, si quieren verlo así. Entonces, colegas, pues muy bien, vamos a ver qué vamos a hacer esos 3 días, porque el 19 y 20 es para la parte directiva, para que ellos organicen las sesiones. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer nosotros del 21 al 23. Entonces, colegas, pues espero te sirva esta información. Más adelante ya haré la presentación, pero ahorita vamos a ver un esbozo general, ¿no? Donde pues obviamente nos dan la bienvenida, hacen referencia al actual presidente que ya sale, obviamente el plan de estudios, 2022, el cual ejecutamos con la nueva escuela mexicana, y viene una reflexión sobre todo lo vivido en el ciclo anterior. Muy bien, entonces aquí este párrafo es el que resalto y dice así. No, en esta fase del Consejo Técnico Escolar se propone, inciso A, reflexionar en torno al derecho a la educación y las prácticas inclusivas que están presentes en su escuela como referente para el proceso de mejora continua. Volvemos a los ejes. Aquí nos está hablando de inclusión. ¿Estamos de acuerdo? Y al hablar de reflexión, obviamente están hablando de pensamiento crítico. Inciso B, aquí está. Dice así, recuperar la experiencia en la construcción del programa analítico para su diseño en este ciclo escolar. El inciso C, realizar un esbozo de la planeación didáctica. E inciso D, organizar las actividades para el inicio del ciclo escolar. Son estos 4 incisos que se proponen en esta fase intensiva y para ello vamos a ver los siguientes propósitos. Muy bien. Para el miércoles 21, en esta parte de color guinda, dice así, la inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación, así como el proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Importantísimo, este proceso de mejora continua le van a dar mucho énfasis. Recordarán que en el ciclo anterior pasado se formó el comité, ya está el comité, entonces ese comité va a ser eje fundamental para este proceso de mejora continua. Vamos a ver los propósitos para la sesión del 21 de agosto. El primero nos dice reflexionar en torno al derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes y las situaciones que pudieran limitarlo. Obviamente, al hablar de este propósito, pues ya empezamos con qué? Con la lectura de nuestra realidad. Segundo propósito, analizar las características del proceso de mejora continua. El ciclo pasado tuve la oportunidad de orientar a unos colegas para su proceso de promoción horizontal. Y algo que me llamó mucho la atención es que se confunde y se piensa que es lo mismo el proceso de mejora continua, anteriormente proceso escolar de mejora continua, con el programa analítico. Y son dos cosas que si bien parten de un diagnóstico socioeducativo, tienen características que las van diferenciando en su desarrollo. A grandes rasgos, por ejemplo, el proceso de mejora continua tiene ámbitos que nos van a ayudar a ejecutarlo y tener un derecho a la educación inclusiva. Y por otro lado, el programa analítico tiene 3 planos y parte para el desarrollo del programa sintético a través de esos 3 planos que maneja el programa analítico. Eso es a grandes rasgos, pero más adelante vamos a hacer un video donde se vean perfectamente las diferencias entre uno y otro. Pues vamos a continuar con el siguiente propósito para no alargarnos y dice así, identificar los elementos necesarios para la construcción del diagnóstico socioeducativo de la escuela. Eso es para el 21 de agosto. Vamos por la sesión 2, que sería el jueves.
22 de agosto. Dice así: el programa analítico de la escuela referente para organizar el trabajo pedagógico y didáctico del colectivo, para lo cual los propósitos serían analizar el programa analítico a partir de la revisión de sus elementos, avanzar en la actualización o, en su caso, construcción del programa analítico de la escuela para el ciclo escolar 2024-2025. Esta parte me pareció congruente porque el programa analítico lo vimos que puede ser multianual. Entonces, hubo escuelas que por diversos motivos no pudieron hacerlo, pero hubo otras que sí lo hicimos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ir retomando, actualizando y obviamente mejorando. Vamos por la última sesión, la cual se llevará el día viernes 23 de agosto, y esta dice así: preparación del inicio del ciclo escolar, para lo cual hay dos propósitos, los cuales son: el primero sería elaborar un esbozo de planeación didáctica para el primer periodo del ciclo escolar. ¿Eso qué significa? Que algunos colectivos se estaban adelantando en la realización de su diagnóstico socioeducativo, pero prácticamente nos van a dar septiembre para que podamos asentarlo en la fase o en la primera sesión del Consejo Técnico. ¿Por qué? Porque apenas están hablando de un esbozo de la planeación didáctica del primer periodo. Y posteriormente el siguiente propósito es organizar las actividades necesarias para iniciar el ciclo escolar. Aquí, colegas, hay que tener mucho cuidado porque si bien nos piden un esbozo de la planeación didáctica, ya tenemos experiencia de lo que vimos en el ciclo pasado. Entonces podemos ir adecuando las acciones que hicimos el ciclo pasado para mejorarlas y que no nos vaya a ganar el tiempo respecto a ver todos los contenidos que maneja nuestro programa sintético, obviamente contextualizados a través de los planos del programa analítico. Entonces, colegas, mucho cuidado, no se nos vayan a confiar y no vaya a después a faltarnos tiempo para cerrar el ciclo escolar. Muy bien, entonces serían las 3 sesiones y los propósitos que nos piden, obviamente viendo el proceso de mejora continua, el programa analítico y preparar el ciclo escolar 2024-2025. Entonces, aquí ya están desarrolladas en las orientaciones las sesiones. Aquí está la primera que ya leímos, los propósitos que también ya leímos. Entonces, importantísimo, aquí ya vienen las orientaciones, como por ejemplo el video de la secretaria. Aquí ya también vienen anexos, que sí les recomiendo que puedan darle una lectura, o también les recomiendo mucho los fascículos de Mejor Edu, sobre todo los que nos hablan de la lectura de la realidad para hacer un diagnóstico socioeducativo. Ven que son 7 fascículos. Bueno, si quitamos el de su nivel, son 7 fascículos, no son 9, para que ustedes puedan desarrollar muy bien ese diagnóstico socioeducativo. Aquí habla sobre, obviamente, si estamos hablando de inclusión, habla de las VAP para irlos quitando y sería una parte interesante en el proceso de mejora continua. Recuerde que este proceso tiene sus 9 ámbitos, los cuales se pueden ver en esta parte y nos mencionan también, por ejemplo, sus fases, algo bien interesante que ya estábamos acostumbrados a hacerlas, pero en algunas escuelas, como por ejemplo la mía, el año pasado no hicimos PMC, solamente hicimos programa analítico, pero es importante recordar estas fases que obviamente parte de un diagnóstico, la planeación, la implementación, seguimiento y evaluación y por último comunicación de avances y logros. Características, pues obviamente integral, gradual, sistemático, participativo, dialógico, diferenciado, progresivo y territorial. Todo esto se resume en mi diagnóstico socioeducativo. Si yo en mi diagnóstico socioeducativo tengo claro las necesidades de mi escuela basadas en estas características y en mi programa analítico, pues no va a haber ningún problema para cumplir todas estas que me está mencionando el famoso PMC, antes conocido como PEMC. Muy bien, entonces aquí ya viene una reflexión y recuerden, profes, esta infografía es sobre el diagnóstico socioeducativo. Ya lo vimos, puede ser aula, el escenario escolar, comunitario, incluso contexto regional, nacional e internacional. Y aquí nos ponen algunas herramientas para que nosotros podamos ir viendo y analizando ese diagnóstico para nuestra escuela. Recuerden, si bien ya hay mucho material, este debe ser único y no debe ser copiado de otros contextos. ¿Por qué? Porque cada contexto es diferente.
Entonces tenemos que trabajar muy duro para generarlo y que sea realmente de nuestra escuela. Y aquí vienen unas orientaciones, vienen unas preguntas y hay una infografía que más adelante voy a hacer un video de ella, donde viene la diferencia entre el programa analítico y el famoso PMC. Entonces sería la primera sesión del día miércoles, después el día jueves, obviamente ya leímos los propósitos, que tiene que ver con el programa analítico. Entonces, como bien lo dice acá, actualización, que yo creo va a ser la gran mayoría de las escuelas, y muy poquitas va a ser su construcción apenas. Entonces, aquí ya está todo lo que viene del programa analítico, las partes, obviamente su relación con el programa sintético, sus procesos de codiseño, que es una parte de uno de sus planos. Aquí vienen las orientaciones para que nosotros podamos actualizarlo en la mayoría de los casos. En otros simplemente se va a tener que construir de cero, pero en la gran mayoría simplemente se va a actualizar. Y esa sería la sesión número 2. Aquí vienen los insumos también. Y por último, viene la última sesión, la preparación del inicio del ciclo escolar, y nos hablan del esbozo de la planeación, la organización de las actividades, etcétera. Y pues ya viene lo que mencionábamos, considerar, por ejemplo, libros de texto gratuitos, no confiarnos en que nos van a dar todo el mes de septiembre para la planeación didáctica, sino ir avanzando, porque ya tenemos experiencia, y sobre todo recordar que en las sesiones anteriores de los consejos técnicos siempre nos daban tiempo para reajustar ese programa analítico, entonces tenemos ese espacio para hacerlo. Y pues tenemos que ir trabajando como escuela referente a qué escenario vamos a agarrar para la ejecución de este programa, colegas. Entonces, pues en la descripción del video te dejo el enlace para que puedas descargar estas guía si quieres hacerlo. Si no, pues ya tienes una idea y pues ya más adelante te presentaré valga redundancia, mi presentación referente a estas orientaciones. Y recuerden, son orientaciones. Si ustedes tienen otras necesidades como escuela, pues pueden ejecutarlas tal cual va a ser. Entonces, colegas, cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video para seguir hablando de docencia.